Muy bien, seguimos en Pulso Informativo Televisión, canal de señal abierta 18.3 y también como valor agregado nuestras redes sociales. Vamos a conversar con Mario Cisneros. Él es un analista político, un amigo de la casa, un empresario exitoso, y nos acompaña además el doctor Luis Llamoja. Él es presidente del Instituto por el Desarrollo, la Democracia y Justicia. Primera pregunta para nuestros dos invitados. ¿Estamos en el camino correcto en lo que al sistema democrático se refiere? ¿Estamos avanzando más allá de los problemas que tenemos, que lo tiene cualquier país? ¿O hay que cambiarlo todo? ¿Esto necesita una reforma, una nueva constitución? ¿O estamos en la ruta? Acabamos de atravesar una situación difícil. Me refiero al tema de nuevas elecciones complementarias frente a la disolución del Parlamento que el Tribunal Constitucional consideró legítima. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿estamos en el camino de fortalecernos o no? Empezamos con el doctor Luis Llamoja. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación acá a este prestigioso programa de Onda Digital. Como, digamos, se ha podido apreciar, ¿no?, por el lamentable desastre en que se ha encontrado la política del país, la situación amerita una reingeniería realmente, ¿no? Una reingeniería en cada una de las instituciones del Estado que se han visto afectadas por toda esta crisis, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo. Se requiere una reingeniería que reimpulse al país a una posición de desarrollo que no la ha tenido, porque más bien esas posibilidades han estado negadas. Lastimosamente el país ha estado gobernado desde los inicios de la República por una clase social, de un grupo social, familias en realidad, que han tenido en su poder el manejo del Estado y lo han puesto a su servicio. Entonces en el Perú nunca hubo una república real, no existió democracia, no existe tradición democrática, lo que ha existido es una farsa, un engaño, más bien ha sido el Perú traicionado por estas familias que desde detrás del poder han controlado los hilos del poder y han puesto a los gobernantes también a su servicio de estos. Y se trata de hacer una reingeniería que verdaderamente inicie la creación, el nacimiento de la segunda república del Perú. Lo que se tiene que formar es la segunda, fundar el Perú, refundarlo. Muy bien, vamos con la posición de Mario Cisneros a la pregunta que hemos hecho y si está de acuerdo con el doctor Luis Llamoja. Mario. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Buenas tardes a todos tus oyentes. Sí, yo estoy de acuerdo con el señor Llamoja. En realidad, nuestro país no solamente necesita una reingeniería, todas las instituciones del Estado, todas, el Poder Judicial, la Fiscalía, ahora nomás que está de moda Ocinermin, gracias al gran accidente que ha tenido Villa Salvador, y ese solamente es un ejemplo, porque ese es un ejemplo en la cual casi en todas las partes de la República se repite. Entonces, lo que pasa es que últimamente esta de las elecciones y el Congreso, que prácticamente, como siempre he dicho, ellos se han dedicado más a hacer sus business y no han pensado en el Perú, han estado de espaldas de la patria. Lo que sucede es que en realidad aquí necesitamos reformas sustanciales. Necesitamos una reforma en el Poder Judicial, porque nadie confía en el Poder Judicial. Todo es manejado, como dice el señor Llamoja, de acuerdo a intereses, de acuerdo a grupos de poder que se han inquistado y se han adueñado del Perú. Eso es lo que tenemos que nosotros tomarlo en cuenta. Hay un grupo de poder que se ha adueñado del Perú y está saqueando la riqueza, ¿no?, a precios irrisorios. Tenemos un ejemplo, el gas. El gas de Camisea ha sido vendido a un precio irrisorio y con una fórmula creo que ningún principiante de negociante lo podría hacer. Hay mucho que hablar ahí. Y así como eso, todo se está negociando de mala manera y en perjuicio del Estado. Y todo esto se permite porque todas las entidades del Estado no funcionan como debe ser, defendiendo los intereses de la patria. Aquí todo anda casi mal, todo. Es como la corrupción campea. Ahorita nomás estamos nosotros viendo cómo los grupos de poder están peleando, ¿no?, con el caso de Lavallato, ¿no?, con la demanda que está haciendo Odebrecht por los 1.200 millones de dólares, ¿no es cierto?, para reclamarle al Perú. Por supuesto, pero aquí estamos viendo una cosa.
la gente que está corrupta y que están comprometidos, y hay muchos que no sabemos quiénes aún todavía deben salir a la luz del público, de nosotros los peruanos, están tratando de que estas investigaciones se queden o se caigan. Lo perfecto no existe. Por lo menos estamos sabiendo, nunca se ha sabido qué tan groseramente se vendía la riqueza del Perú. Entonces acá vemos nosotros, los fiscales supremos, ¿no? Chávarri y compañía, y por otro lado aquí se están haciendo, jugando en pared con la finalidad de que aquí sálvese quien pueda. En realidad así no se puede hacer patria. Necesitamos verdaderos gobernantes y necesitamos verdaderos congresistas y verdaderos funcionarios que se identifiquen con el Perú realmente. Ahora, antes de la intervención de Beto, todos esos que ha mencionado Mario y también el doctor Luis Llamoja, ¿son peruanos como yo o como los que nos están viendo? No vienen pues del extranjero ni nada por el estilo. ¿Qué nos está pasando? Porque ¿por qué fallamos cuando asumimos responsabilidades? ¿Por qué le sacamos la vuelta al país? ¿Por qué hacemos cosas que no debiéramos pensando en nuestro grupo de interés y no en la patria? Señor Llamoja, doctor. Fíjese usted, la razón también la podemos encontrar en la historia. Mire, cuando llegaron los españoles, lo que hicieron es enfrentar a los nativos que habían sido dominados por los incas, hacer alianzas con estos para enfrentarse a los incas y enfrentarlos entre ellos, y luego para estos darles tocada final, los españoles. O sea, los ¿no? utilizaron. Los utilizaron, o sea, enfrentar el pueblo contra el pueblo, o sea, gente de la misma nación. Ahora siguen haciendo lo mismo. O sea, quienes manejan los hilos del poder desde atrás, lo que hacen es enfrentar el pueblo, fuerzas organizadas contra las mismas fuerzas del país. El Perú está dividido y enfrentado entre sí. Han inventado... Si eso fuera cierto, sí. ¿Por qué, digamos, no hay una suerte de guerra civil? Hemos visto lo que ha pasado en Chile, o lo que sigue pasando en Chile, lo que pasó en Colombia por varias semanas, Ecuador. Lo que ha ocurrido en Colombia, Ecuador también, lo que ha ocurrido en Bolivia, etcétera. Claro, pero esa es una situación que es muy posible que pueda llegar, y a eso, digamos, hasta se pueda apuntar, ¿no? Porque lo que se trata es de desbalancear los estados. Poderes que se encuentran en el extranjero, que tienen el interés de controlar los países del mundo, los países subdesarrollados como el nuestro, se interesan en que nuestros países estén divididos y enfrentados, para estar entretenidos, y nos enfrentan de muchas formas. Por ejemplo, mujeres contra hombres. Han creado temas como el feminicidio, que es una realidad, ¿no? Pero han creado el tema del feminismo para enfrentar a las mujeres contra los hombres. Las han empoderado a las mujeres. Las han empoderado, pero de mala forma, ¿no? Porque no se trata de que tengan más derechos que el hombre, se trata de que tengan los derechos como corresponde, pero no en una situación de enfrentamiento. Y un hombre y una mujer nunca pueden ser iguales. Totalmente diferentes, somos muy diferentes, somos complementarios, o sea, la mujer y el hombre son complementos, o sea, no se trata de que uno tenga que estar encima del otro, ¿no? Son roles diferentes y creo que se debe respetar esos roles, pero simplemente se está enfrentando. Entonces se crean divisiones internas. Otra división interna que se crea desde afuera, porque esto ya obedece a una ideología de dominio de estas naciones, en realidad no naciones, sino poderes ocultos, élites de poder del mundo, ¿no? Y que manejan a las élites de poder internos del país, y con estos en conjunto hacen este tipo de labores, de enfrentamiento, para finalmente sacar provecho de eso. Otro tipo de enfrentamiento, por ejemplo, artificial que han creado es los homosexuales contra los que llaman ahora heterosexuales. Ya usted ya no es hombre, ni la señorita es mujer, sino heterosexual. O sea, hasta han creado una terminología nueva, que si tú no la conoces eres un ignorante y por último eres un homofóbico. Entonces, ese tipo de enfrentamiento. Han creado otro enfrentamiento, los que están a favor de la vida y los que están a favor del aborto, ¿no? Ya no le llaman aborto, sino le llaman interrupción del embarazo, que es un asesinato, ¿no? Pero para suavizarlo, pero han creado un enfrentamiento artificial. Otro enfrentamiento artificial es el de los que están a favor de los anticonceptivos, contraceptivos, que lo hemos visto antes, ¿no? Ministras que han estado obsequiando inclusive anticonceptivos, las famosas pastillas del día siguiente, que generó mucha polémica, mucha discusión. O sea, un enfrentamiento entre ellos. O la iglesia contra los que están en contra de la iglesia, ¿no? O sea, un país laico, un país no laico. O el enfrentamiento que ya han generado últimamente el año pasado, a través de la creación de
de la familia democrática. ¿Dónde, cuándo en la historia se ha visto una familia democrática? En la familia siempre quien haya dirigido el hogar ha sido el padre y la madre, los padres, porque alguien tiene que formar, inculcar en valores y en principios a sus hijos, alguien tiene que hacerlo. Pero cuando crean la familia democrática lo que están haciendo es empoderarlo, como usted utilizó esa expresión, a los hijos para que puedan ejercer derechos contra sus padres y poder denunciarlos ante la prensa, ante la policía, etcétera, como ya está ocurriendo en otros países. A los 16 años ese hijo dice: quiero que me cambies, le llaman reasignación de sexo, ¿no? Quiero que me cambie de sexo, y si es que el padre dice no, pues lo denuncian. Y por último se van y buscan un apoyo del Estado para que en efecto les cambien el sexo y en contra de las directivas que puede dar un padre o una madre para dirigir la familia. Claro que si no lo haces, hasta eres denunciado. El Estado, en resguardo del interés superior de ese adolescente, de ese menor, puede intervenir para detener a ese padre hasta quitarle a ese menor de su custodia porque supuestamente está afectando los derechos de ese menor. Eso es un enfrentamiento creado con esa ley. ¿Y quién crea ese enfrentamiento y para qué? Pues ese tipo de élites de poder mundial que lo que buscan es enfrentar al interés de la sociedad para que la sociedad esté dividida. Muy bien. Sí, pareciera un poquito exagerado lo que digo, pero tiene mucho sentido y mucha realidad. Está interesante lo que ha dicho el doctor Luis Llamoja. Mario Cisneros, antes de irnos a la pausa, ¿cuál es su opinión sobre lo planteado? O sea, los que nos gobiernan finalmente pues son gente que sale del pueblo. Como dice el doctor Llamoja, detrás de ellos hay los intereses que usted mencionó en su primera intervención que manejan los hilos del Estado peruano. Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí pasa por un tema de identidad. Yo conozco los países vecinos, ¿no? El chileno se siente bien chileno, se identifica con su bandera, se identifica con sus símbolos patrios. El ecuatoriano también. Y todos los países, el boliviano de igual manera. ¿El argentino? No, el argentino mucho más, son hasta fanáticos y nacionalistas, se sienten identidad por su patria. En cambio el peruano no siente eso. No tenemos esa muestra. Perú, ahí sí. ni aún así, creo yo. Podría ser ahí un ejemplo, pero aquí lo que pasa es que no tenemos identidad, ¿no? Y debe ser, creo yo, porque hay estudios de antropología en la que nuestra raza pues es como de toda la sangre, ¿no? Finalmente no sabemos si somos definidos, somos amarillos, somos morenos, somos blancos, somos mestizos, somos cholos. En realidad hay una mezcla total y que eso en principio no tenemos una identidad definida, porque la traición al Perú es histórica. No solamente estamos hablando de ahora, Nicolás de Piérola ha sido traicionado, en los países de la guerra con Chile también ha habido traición, ha habido matanzas y todas esas cosas. O sea, el que Marianito Prado que se fue a comprar en tiempo de guerra y nunca más regresó. O sea, nuestros gobernantes han sido una tira de traicioneros que han gobernado esta patria a espaldas de eso. Ahora, pero aquí hay que agregar algo también, que precisamente aquí estamos fallando en la educación, ¿no? Japón, ¿por qué sale adelante? Porque se ocupó de su educación. Y la educación aquí, desgraciadamente, no se le está dando el énfasis que tiene que dársele para que nuestra gente, despierte de todo este sistema perverso en la cual simple y llanamente los está llevando cada vez más al debarrancadero y a llevar una vida cada vez mal, y son pocos los que se hacen ricos acá. Entonces, la riqueza aquí en el Perú, que hay mucha riqueza, ahora el Perú tiene mucho dinero, hay riquezas naturales, hay riqueza de todo, por decir, estamos en crecimiento, pero sin embargo eso no refleja en la mayoría de la población, porque hay un mal reparto. Aquí hay pocas familias que son dueños del Perú, y eso creo que debe de cambiar. O sea, pero para que eso cambie, tenemos que tener verdaderos gobernantes, tenemos que tener verdaderas instituciones que defiendan los intereses del Estado. Si eso no pasa, yo creo que siempre seguiremos viviendo lamentándonos y destapando corrupción tras corrupción, porque ese es nuestro gran problema. Sí, si me permite una acotación, Sí, rápido. Una acotación a lo que está diciendo, por ejemplo, sí es verdad, ¿no? Lo que acaba de mencionar es totalmente cierto, ¿no? Son pocas familias las que han venido gobernando el país y lo siguen haciendo, ¿no?
antes en forma desembosada abierta, ahora en forma más oculta, pero lo siguen haciendo. Y acá ocurre un fenómeno bien grande, ¿no? Que no se da en ningún país del mundo. Este es un país en donde la mayoría nacional es discriminada. Y es un tema de identidad nacional. Unos pocos gobiernan el país, le han puesto un color blanco a ese grupo que maneja el país, y lo vemos en la televisión con frecuencia, lo vemos en guerra, combate, ese tipo. Y los programas en donde nos ponen rostros que verdaderamente no reflejan la realidad nacional, el rostro del país. El rostro del país es como... La pregunta es si es culpa de ellos o de los discriminados que no hacen nada. Bueno, también tocó otro tema que es muy interesante y es verdad, es el tema de la educación. Mire usted que hasta la década del 60, tal vez usted lo recuerde o lo haya escuchado, era una expresión común el escuchar indio leído, indio perdido. O sea, no había que darle educación al pueblo peruano, porque si el pueblo peruano recibía educación, simplemente era una mano de obra perdida. Y el 70% de la población nacional que vivía en las grandes haciendas de los varones, del hacendado, los gamonales, eran gente que no tenía acceso a la educación. Y miren que hasta la década del 70, de 1970, no tuvieron acceso a la educación. Entonces, una población sin educación, ¿cómo puede reclamar sus derechos? Está acostumbrado a ver al patrón como el amito, como el ejemplo a seguir, etc. Entonces, es un problema de discriminación racial, étnica, nacional contra el mismo peruano, y los peruanos auténticos que somos nosotros. Por ejemplo, nosotros reflejamos el país auténtico. Tenemos que tomar las riendas del Estado en vista de que estos que lo han tenido en realidad no han sabido dirigir el destino del país y lo han hecho al servicio de sus propios intereses. Muy bien, nos vamos a la pausa en el canal 18.3, luego vienen las preguntas de Beto Vega, un hombre de formación de izquierda que va a complicarle la vida a nuestros invitados. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º Concurso Nacional Magisterial de Canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo a través del canal 18.3, Onda Digital. Nuestros invitados, Mario Cisneros, analista político, y el doctor Luis Llamoja, presidente del Instituto por el Desarrollo, la Democracia y la Justicia. Vamos con las preguntas de Beto Vega. Doctor Luis Llamoja, usted nos ha planteado un análisis situacional del país crudo, ¿no? Crudo y también verídico, ¿no? O sea, los que, como usted bien lo ha remarcado, los que caminamos a pie, los que tenemos una descendencia provinciana, entendemos la realidad de nuestros compatriotas. Usted también ha planteado una salida al drama, ¿no? Que es la fundación de una nueva república. ¿Por dónde ve ese proceso político, social, para lograr ese objetivo? ¿Se va a una asamblea constituyente? ¿Se va a un proceso tal vez de movilización? ¿Cuál sería esa ruta política y social para lograr un objetivo tan concreto? Voy a también parecer radical con esta respuesta, pero yo no veo otra. La solución es que los peruanos auténticos tomen el control de los destinos del país. Esos peruanos auténticos que tengan una formación así clara de las cosas y conciencia de la realidad, de que nosotros como nación hemos sido postergados, como nación hemos sido oprimidos por grupos de poder, se nos ha negado el derecho a nuestros padres a la educación, nuestros padres no han tenido la educación que merecían.
Nosotros hemos heredado, digamos, ese peso histórico y nosotros tal vez somos la primera generación o la segunda generación que ha conquistado el derecho a la educación y que está posicionado ahora en diferentes puestos ya por mérito propio, estudiando y trabajando para poder alcanzar estos niveles. Y a nosotros nos corresponde dirigir los destinos del país, con una conciencia clara de las cosas, sabiendo quién es el enemigo, desde dónde viene el control del Estado, el control del poder de nuestra nación, que es desde afuera, y es con las familias que siguen controlando, un grupo de familias de poder que siguen controlando el país desde adentro, y con ese conocimiento claro de las cosas, nosotros, quienes piensen de esta forma, que ya veo que es un enorme sector de la sociedad, podemos hacer el gran cambio, juntarnos nosotros y hacer una discusión nacional, un debate nacional, donde se discutan ideas, porque lastimosamente hasta la fecha la política la han manejado quienes la han manejado, procurando o propiciando una ausencia de debate ideológico, una ausencia de debate de las ideas. Lo que tenemos que hacer es un debate de las ideas, un debate ideológico profundo donde se esclarezcan las cosas y por fin queden desenmascarados aquellos que vienen traicionando el país. Esa es la única forma, desde el poder podemos hacer esos cambios y a través de la educación. Claro, eso sería, llegando al poder, iniciar un proceso, como usted lo dice, revolucionario, de cambio total, ¿no? Pero en el imaginario colectivo del ciudadano común y corriente, en nuestros conciudadanos, en nuestros vecinos, ¿no? Nuestros vecinos votan derecha. Nuestros vecinos votan Acción Popular, ¿no? Nuestros vecinos dicen, ay, qué bonito la lampa, y votan la lampa. Y no saben que justamente el mal gobierno del primer gobierno del señor Belaúnde llevó un caos al país, un caos inclusive político, ¿no? Y el segundo gobierno estuvo afincado en muchos problemas de corrupción. Entonces la gente vota Acción Popular, la gente de los conos vota Fujimori, la gente de los conos vota Moradito, la gente de los conos vota por el APRE inclusive. Entonces, esa es una tarea bastante difícil, poder cambiar la interpretación de la realidad, ¿no? Porque si uno interpreta la realidad como usted lo plantea, concreta, ¿no? Hay una posibilidad de cambio, ¿no? Acá tenemos pues el ingeniero Cisneros, que es un hombre preparado y tiene una capacidad pues intelectual para darse cuenta, ¿no? Pero la gran mayoría de nuestra población, ellos votan derecha, ellos están esperando más bien que salga otro Urresti, que salga una persona carismática para endosarle su voto. Conversamos temprano en la primera parte de nuestro programa con un especialista en encuesta y él decía, bueno, el voto por Urresti es pues porque es un hombre carismático, ha estado por aquí, por allá. La gente no ha votado mucho porque él es un especialista en seguridad, ¿no? Sino porque los medios han construido una imagen. Eso va a ser una tarea titánica y larga, doctor Yamoja. Sí, es verdad. Es verdad, yo encuentro acá mucha coincidencia con ustedes, especialmente con el señor Mario Cisneros, ¿no? Lastimosamente, la prensa juega un rol muy importante en esto. La prensa tiene que estar al servicio de la educación del país. Si eso es lo que se le ha negado al país y si es que el problema del país es la falta de educación, la solución es educar al soberano, porque el soberano es el pueblo, la nación, y el soberano está desinformado, está engañado y no ha sido educado. La prensa tiene que jugar el rol, el papel que le corresponde conforme a la Constitución, de ser un promotor de la educación. Sin embargo, es al revés. Nos pasan televisión basura, nos desinforman, realizan inducción a través de la televisión para orientar la opinión pública, por ejemplo, en lo que respecta a los candidatos. Imagínense ustedes en las encuestas anteriores, qué es lo que una gran encuestadora, que no voy a citar su nombre, qué es lo que ni siquiera lo mencionó el FREPAP, entre los partidos que iban a alcanzar la mayor votación, ni siquiera lo mencionó el FREPAP. Entonces, ¿dónde están sus cálculos? Sus cálculos han estado orientados, como siempre, a dirigir la opinión pública a favor de determinados candidatos. ¿Cómo es que falle de esa forma y no cite entre los ganadores del proceso a FREPAP? Aparte de eso, incluyó también a candidatos, o sea, a personas como que gozaban del mayor respaldo público. ¿De dónde sacó esa información? O sea, si ni siquiera los candidatos han hecho una difusión a través de las pantallas de televisión, a través de los medios, como para que los conozcan y se pueda obtener una encuesta al respecto. Pero esta encuestadora sacó datos, porcentajes de aceptación a favor de determinado tipo de candidatos, 4 candidatos por los partidos que supuestamente tenían la más alta votación, entre los que por supuesto nunca citó el FREPAP. Entonces esto revela cómo es que la televisión viene jugando un papel en contra del interés de la nación.
Por eso es que cuando digamos, personas que tomen conciencia del real país, como ya lo he mencionado, asuman el poder del Estado, que es el único lugar desde donde se puede hacer el cambio, entonces se tiene que realizar una labor de concientización de la sociedad a través de la televisión, los medios de difusión, como lo vienen haciendo ustedes, y que la sociedad sepa dónde está el verdadero enemigo. Es la forma de atacarlo, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta de Beto Vega a Mario Cisneros. Ingeniero Cisneros, hemos visto que el debate nacional, justamente en la campaña y posteriormente ahora, se ha centrado pues en el tema de la reforma política, la reforma electoral, cuando tenemos detrás las metas bicentenarias, que tienen que ver definitivamente con la reforma del Estado, con la reingeniería en el aparato público. Hemos visto ahora que el presidente de Ocinermin ha presentado recién su carta a disposición, su cargo a disposición, ni siquiera ha renunciado. Vemos que hay una falencia hasta de informalidad en las soluciones de las demandas en el aparato público, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos un debate de fondo para la reforma del Estado? En primer lugar, yo creo debemos empezar por lo primero. Debo advertir de que aquello que se necesita son varias cosas, a mi manera de ver. Primero, una reforma verdadera para que la gente de a pie, la gente que quiere a su Perú, entre y participe en política, para no estar metidos obligatoriamente a través del filtro de los partidos, que ya sabemos todos en general son corruptos. Habrán buenas intenciones de algunas personas, pero la mayoría tienen la mala maña, desgraciadamente es así. Y en segundo lugar, de nada nos sirven las encuestadoras. ¿Por qué tenemos que hacer encuestas en las elecciones para que nos induzcan por un candidato o por X candidato? Yo creo que esas cosas deben eliminarse. Y los medios de comunicación, pienso yo, de que deben dar sus espacios abiertos para que las personas como nosotros, que tenemos intenciones de poder llegar al poder y gobernar verdaderamente, lleguemos limpiamente, sin deberle a nadie nada. Entonces, una vez que ahí ese grupo de gente que se identifica con su Perú, con este Perú profundo, el Perú de la selva que conozco, el Perú de donde yo provengo, del Ande, ¿no?, gobierne de una manera distinta a lo que actualmente se está haciendo. Entonces, ahí sí, creo yo, se pueden hacer las verdaderas reformas. Porque aquí lo que pasa es que las entidades del Estado están gente que están dirigidas y están puestas por este mismo sistema, ¿no?, en la que los funcionarios entran no por méritos, sino entran por amistad, o porque conocen al que entró de ministro, o porque fue un alto funcionario y lleva a su récord de amigos, si ni siquiera habrán algunos que tienen los méritos, claro que sí, pero la mayoría no las tienen. Anteriormente tuvimos una conversación respecto a Villa Salvador, y dije claramente de que realmente la responsabilidad es casi generalizada, porque la gente que se ocupa de poder controlar y poder dar las licencias que corresponden, no son las personas idóneas, no son las personas indicadas. Y ahí está, y las entidades del Estado también, es lo más de lo mismo. Yo creo aquí tenemos que entrar gente que se identifica con el Perú, pero bajo otras reglas de juego. Estas no sirven prácticamente, simplemente nos llevan de la nariz y nos someten. ¿Para qué participar en esas condiciones? Muy bien. Muchas gracias. Nos ganó el tiempo. Muchas gracias a Mario Cisneros, analista político, y al doctor Luis Llamoja, presidente del Instituto por el Desarrollo, la Democracia y la Justicia. Y a ustedes, amables televidentes, por permitirnos el ingreso a sus casas. Beto Vega, quien habla, Rodolfo Lara, estuvo con ustedes. Gracias, permiso.